La sierra ha sido mi hogar por los últimos 6 meses. Desde que llegué aquí como parte de mi destacamento militar, he aprendido a endurecerme ante el frío cortante de las noches, a adaptarme a la escasez de recursos y enfrentar el constante peligro que acecha en cada rincón. Esta región es una belleza austera, también es un campo de batalla. Las montañas guardan secretos, pero lo que he encontrado aquí va más allá de lo que cualquier entrenamiento podría prepararme. Mi unidad estaba encargada de realizar patrullas y operaciones en una zona conocida por su actividad ilegal. El cártel que operaba aquí era infame, no solo por su capacidad para eludir la ley, sino por la brutalidad con la que trataban a quienes se interponían en su camino. A pesar de ser conscientes del riesgo, la misión que teníamos era mantener la seguridad y la paz en la región. Un día, mientras realizábamos una patrulla rutinaria, recibimos información sobre un posible movimiento de sustancias en un pueblo cercano. Nos dijeron que el cartel estaba planeando transportar una gran cantidad de sustancia y nuestra tarea era interceptarlo. La tensión se podía sentir mientras nos preparábamos para lo que podría ser un enfrentamiento. A medida que nos acercábamos al pueblo, el silencio se convertía en un presagio ominoso. Llegamos al lugar justo antes del anochecer. Los lugareños con miradas de desconfianza nos observaban desde las sombras. No era la primera vez que veíamos esa mirada. Sabían quiénes éramos y lo que representábamos. Nos movimos con cautela, cubriéndonos detrás de los edificios y utilizando cada rincón a nuestro favor. La información que habíamos recibido era precisa. Había una reunión en una casa al final del pueblo. El tiroteo estalló de repente. Un grupo de hombres armados vestidos de civil, pero claramente parte del cartel, comenzó a disparar. La adrenalina se disparó en mis venas mientras tomábamos posiciones. Recuerdo que el sonido de las balas era ensordecedor, una cacofonía de terror que parecía nunca terminar. En medio de la confusión vi a mi antigüedad caer al suelo. Su grito resonó en mi cabeza mientras corrí hacia él, tratando de arrastrarlo a un lugar seguro. La pelea se intensificaba. Estábamos en desventaja numérica, pero la determinación nos mantenía firmes. A cada paso que dábamos, las balas silbaban a nuestro alrededor. A pesar de la tensión, había algo más que nos inquietaba: la sensación de ser observados. Era como si la sierra misma estuviera atenta a nuestra lucha, como si el paisaje estuviera vivo, absorbiendo cada grito y cada disparo. Finalmente conseguimos repeler a los hombres del cartel. Sin embargo, el costo fue alto. Mi antigüedad no sobrevivió a esas heridas. La pérdida de un compañero es un golpe duro, uno que nunca deja de doler. La sensación de vacío se instaló en el campamento mientras intentábamos procesar lo que había sucedido. Habíamos tenido éxito en nuestra misión, pero a un precio que nunca podríamos olvidar. La atmósfera en el campamento se volvió tensa tras el enfrentamiento. Las noches se sentían más oscuras y el silencio se volvía opresivo. Comenzábamos a escuchar rumores entre los soldados sobre experiencias extrañas. Algunos hablaban de susurros en la oscuridad, otros decían haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Inicialmente lo consideré como el producto del estrés y la tensión acumulada. Sin embargo, la inquietud se apoderó de mí cuando una noche, mientras estaba de guardia, sentí una presencia. Yo estaba solo, observando el paisaje bajo la luz de la luna. La sierra se extendía ante mí, majestuosa y aterradora a la vez. Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo que parecía venir de más allá de los árboles. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido. El viento soplaba suavemente, pero el murmullo persistía como si alguien estuviera llamándome. Decidí ignorarlo, pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Al día siguiente, mientras patrullábamos, un compañero, el cabo Fernández, se acercó y me contó que había tenido una experiencia similar. Había visto una sombra en el bosque,
algo que no podía explicar. La conversación se volvía más inquietante cuando otros soldados comenzaron a compartir sus propias historias. Cada relato parecía reforzar la idea de que la sierra guardaba algo oscuro. Una noche decidimos hacer una fogata para tratar de relajarnos y dejar atrás las tensiones. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego, el clima se volvía más frío y el viento soplaba con una fuerza inusitada. Fue entonces cuando un soldado, el soldado Torres, comenzó a contar la historia de un hombre que había desaparecido en la sierra algunos años atrás. Se decía que su espíritu vagaba por el lugar, buscando venganza contra quienes habían causado su fallecimiento. La atmósfera se volvía más densa a medida que la historia avanzaba. La fogata crepitaba y el viento parecía susurrar entre los árboles. En un momento la llama se apagó de repente, dejándonos en la oscuridad total. La tensión se sentía mientras todos nos mirábamos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuchamos un grito a lo lejos, un lamento que resonó entre las montañas. La sensación de miedo nos envolvió y decidimos dar por terminada la fogata. Esa noche, mientras intentaba dormir, el grito seguía resonando en mi mente. La inquietud me mantenía despierto y cada ruido en la oscuridad me hacía saltar. Al día siguiente decidimos realizar una patrulla más extensa, tratando de despejar nuestras mentes. Sin embargo, al adentrarnos en el bosque, la sensación de ser observados se intensificó. Las sombras parecían moverse y los susurros aumentaban en intensidad. De repente encontramos un pequeño claro con un altar improvisado. Había objetos personales, fotografías y flores marchitas. La atmósfera se volvió pesada y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si hubiéramos entrado en un lugar sagrado, un lugar donde los vivos y fallecidos se entrelazaban. En ese momento comprendí que no solo estábamos luchando contra un cartel, también estábamos enfrentando algo más profundo, algo que resonaba a través del tiempo. Regresamos al campamento sintiendo que algo nos seguía. La experiencia nos había marcado y la mezcla de miedo y respeto por la sierra era innegable. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo nos acechaba se estaba intensificando. El caos del cartel, la pérdida de nuestros compañeros y las experiencias paranormales creaban un cóctel de emociones que nos mantenían en constante alerta. Con el tiempo nos enteramos de que el cartel había comenzado a buscar venganza por la baja de sus hombres. Las noches se llenaban de rumores sobre nuevos ataques y la ansiedad se apoderó de nuestra unidad. Sin embargo, a pesar del miedo, también había un sentido de camaradería que nos unía. Sabía que debíamos enfrentar nuestros miedos juntos. La última noche que pasé en la sierra fue la más intensa de todas. Habíamos recibido información sobre un ataque inminente y nos preparábamos para lo peor. Mientras estábamos de guardia, escuchamos un ruido en la distancia. Era un sonido ensordecedor, como el murmullo de un ejército acercándose. La sensación de que algo se avecinaba nos llenó de miedo. Al mirar hacia el bosque vi una figura oscura entre los árboles y el miedo se apoderó de mí por completo. El ataque llegó de repente. Hombres armados aparecieron de la nada y la lucha comenzó. Las balas volaban por todas partes y el caos se desataba. En medio de la confusión recordé la historia del espíritu que había escuchado y me pregunté si realmente había algo más en juego. Mientras luchábamos, la figura oscura continuaba acechando en la periferia de mi visión, como un recordatorio de que el miedo no se limitaba a lo físico. Finalmente logramos repeler el ataque, pero el costo nuevamente fue alto. Varios de nuestros hombres resultaron heridos y la sensación de pérdida se instalaba nuevamente en el campamento. A medida que nos preparábamos para dejar la sierra, comprendí que la experiencia me había cambiado, pues la lucha no era solo contra el cartel, sino también contra esos fantasmas que llevamos dentro. Al regresar a la base me llevé conmigo no solo las cicatrices visibles de la lucha, sino también las huellas invisibles que la sierra había dejado en mi alma. El caos, la pérdida y las experiencias paranormales
siempre se entrelazan en un tejido de recuerdos que nunca he podido olvidar, pues ser militar es estar en el terror en vida. La sierra que habíamos elegido para nuestra operación no era solo un terreno accidentado, era un laberinto de caminos polvorientos, donde los ecos del caos resonaban en cada curva. Era una región conocida por la actividad del narcotráfico, y nuestro objetivo era desmantelar un pequeño campamento que habíamos localizado a través de inteligencia militar. La misión era clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos adentramos en la sierra. La camioneta avanzaba sobre la carretera de terracería, sacudiéndonos en cada bache. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, todos con experiencia en combate, pero el ambiente tenso hacía que cada uno de nosotros estuviera en alerta máxima. Era un lugar donde la lealtad era efímera y el peligro acechaba en cada sombra. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más desolador. Árboles retorcidos se alzaban como espectros y la tierra, seca y polvorienta, parecía gritar por agua. De repente, un destello de metal captó mi atención. A lo lejos un par de camionetas se acercaban por el mismo camino. Mi instinto me dijo que no eran amigos. Alzó la mano para indicar a mis hombres que se detuvieran. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres que se acercaban eran narcos. Podía distinguir sus rostros, marcados por la dureza de su vida. Con un gesto ágil me aseguré de que todos tuviéramos nuestras armas listas. No había tiempo para el pánico. La reacción tenía que ser inmediata. Sabía que si intentábamos retroceder, probablemente no tendríamos una segunda oportunidad. Las camionetas se detuvieron a unos metros de nosotros, y de ellas descendieron 6 hombres armados hasta los dientes. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¿Qué hacen por aquí, perros?», gritó uno de ellos, con su voz llena de desprecio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. «Estamos en una operación de reconocimiento. Si se mueven, no duden que responderemos», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El narcotraficante soltó una risita burlona. «¿Reconocimiento? No están en su casa, soldados. Aquí mandamos nosotros». En ese instante supe que las palabras no bastarían. Era el momento de tomar una decisión. Con un rápido intercambio de miradas, dimos la orden de abrir fuego. El sonido de los disparos resonó en la sierra, y la batalla estalló en un instante. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras buscábamos cobertura. La adrenalina me llenó y de repente todo parecía estar en cámara lenta. Escuché los gritos de mis hombres, el estruendo de las armas y el golpe sordo de los cuerpos cayendo al suelo. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la posición. La situación se volvió caótica. Los narcos respondían con fuerza y precisión, disparando desde sus camionetas y tratando de flanquearnos. Uno de mis hombres, el cabo Martínez, cayó herido cerca de mí. Me arrastré hacia él gritando para que se mantuviera consciente. «Martínez, aguanta, la ayuda viene en camino». Mientras trataba de cubrirlo, noté que los narcos comenzaban a retroceder. Era como si algo los estuviera asustando. Miré hacia el horizonte donde la sierra se alzaba majestuosa, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se delineaba alta y esbelta. Al principio pensé que era un mirador enemigo, pero algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura parecía cambiar, como si se desdibujara en el aire. No era un hombre, pero tampoco era una sombra. Era un ser que desafiaba la lógica, una presencia que no podía identificar. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda.
y por un segundo la batalla quedó en un segundo plano. La figura permanecía allí observándonos, casi indiferente a la situación que se desarrollaba en ese momento. Una ráfaga de balas me trajo de vuelta a la realidad. Mis hombres estaban en peligro. Con un grito me dirigí de nuevo al combate tratando de mantener el control. La figura se desvaneció entre los árboles, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No podía sacudir la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La batalla continuó y aunque logré sacar a Martínez de la línea de fuego, el enfrentamiento fue brutal. Con el tiempo logramos hacer retroceder al narco, pero el costo fue alto. Perdimos a 2 hombres en el fuego cruzado y varios más resultaron heridos. La victoria, si se le puede llamar así, no se sentía como tal. Habíamos ganado en ese momento, pero esa situación continuaría, y las sombras de la sierra parecían más ominosas que nunca. Cuando finalmente nos retiramos, las camionetas de los narcos habían desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. La imagen de aquella figura me perseguía. Parecía haber sido un nahual, como decían las leyendas locales. La idea me parecía absurda, pero esa sensación persistía. Era como si la sierra, con toda su historia y su dolor, hubiera visto lo que habíamos hecho y decidiera recordárnoslo. Mientras regresábamos al campamento, el silencio fue abrumador. La pérdida de nuestros hombres pesaba sobre nosotros, y la imagen de la figura extraña seguía latente en mi mente. Sabía que no podría ignorarla. Había algo en esa sierra que resonaba con lucha humana, un eco de las batallas que se habían librado mucho antes que nosotros, y no cabe duda que los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La sierra siempre ha sido un lugar inhóspito, un laberinto de montañas y sombras que parecen susurrar secretos oscuros. Como parte de un destacamento militar, mi misión era asegurar la región y establecer un puesto avanzado en una zona estratégica. Sin embargo, pronto descubriría que la sierra guardaba más que solo terreno peligroso. Recuerdo que era un amanecer nublado, cuando llegamos a las faldas de la montaña. La niebla se arrastraba entre los árboles, envolviendo todo un manto gris. Nos reunimos en un claro y, tras repasar los objetivos, empezamos a ascender. La atmósfera era pesada, y una sensación de incomodidad se cercenía sobre nosotros. No era solo el miedo a los enemigos, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. A medida que avanzábamos, nos encontramos con un grupo de lugareños. Su vestimenta era sencilla, y sus rostros mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Nos miraron con desconfianza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, se acercó y nos advirtió sobre la cueva que había más arriba. «No entren», dijo con voz temblorosa. «Es un lugar maldito. El diablo se alimenta de los vivos ahí». Mis compañeros se rieron, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la oscuridad y el instinto de exploración, que son parte del deber militar, nos llevaron a ignorar el consejo del anciano. Así que decidimos que al final del día investigaríamos dicha cueva. El camino hacia ahí fue arduo. La vegetación se volvía más densa y la tierra más rocosa. Finalmente llegamos a la entrada, un oscuro agujero en la ladera de la montaña. El aire era frío y parecía vibrar con una energía extraña. Mi instinto me decía que no entrara, pero el deber me empujaba hacia adelante. Con linternas en mano cruzamos el umbral. La cueva era más amplia de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si alguien hubiera estado allí realizando rituales de brujería. El aire era denso y el silencio opresivo.
A cada paso, el eco de nuestras voces resonaba en el interior, como si la cueva estuviera viva absorbiendo nuestro temor. De repente, uno de mis compañeros, el sargento Ruiz, se detuvo. Su rostro se había puesto pálido. «Escuchen», susurró. Nos quedamos en silencio. Lo que escuchamos hizo que la sangre se nos helara. Un murmullo, un canto sutil y casi ininteligible, provenía de las profundidades de la cueva. Era como si alguien estuviera invocando algo. La sensación de que no estábamos solos se hizo abrumadora. Decidimos seguir adelante, atraídos por esa melodía inquietante. El murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Nos encontramos con un claro en la cueva, donde había un altar rudimentario, cubierto de ofrendas extrañas, huesos, plumas y lo que parecían ser objetos personales. El canto resonaba con fuerza y de pronto un escalofrío recorrió el ambiente. La temperatura descendió drásticamente. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las linternas parpadearon y en un instante nos encontramos envueltos en una penumbra casi total. Se escucharon gritos y en ese momento el caos se desató. Mis compañeros empezaron a empujarse entre sí, tratando de encontrar la salida. El canto se transformó en un grito ensordecedor que parecía atravesar nuestras mentes. En medio del pánico logré ver al sargento, que estaba paralizado frente al altar. Su mirada era de terror absoluto. «No puedo moverme», gritaba. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían. Desesperado, grité para que todos se reagruparan y traté de arrastrar a Luis hacia la salida. Pero algo en la cueva estaba cambiando. Las sombras parecían cobrar vida, y las voces de mis compañeros se desdibujaban en el aire. Finalmente logré arrastrar al sargento hacia la salida, donde el aire fresco nos golpeó en la cara. Al salir, el grupo apenas estaba completo. Varios hombres habían desaparecido en la oscuridad. La cueva había reclamado a alguno de ellos. El miedo se apoderó de nosotros. Mientras corríamos hacia el campamento, el eco de aquel canto nos seguía. Una melodía macabra que prometía volver a llamarnos, a atrapar a los incautos que se atrevieran a entrar de nuevo. Esa noche ampliaron la búsqueda de nuestros compañeros. La sierra, que parecía ser solo un lugar hostil, se había convertido en un verdadero infierno. Un recordatorio de que a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Hoy en día, cada noche mientras intento dormir, el sonido de esa melodía sigue resonando en nuestras mentes. Algunos de mis compañeros se volvieron más reservados, como si pudieran sentir que algo los observaba. Lo que pasó en esa cueva quedó como una cicatriz en nuestra memoria, un lugar que nunca volveríamos a visitar, aunque su canto resonara en nuestros sueños y esa sombra siguiera acechándonos en cada rincón de la sierra. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros.
Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno, y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. «¡Cabo!», grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí.
Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. Las sombras de la sierra se alargaban mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir. Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable. La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta. No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi: un destello en el horizonte, como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual. Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. Puede ser un fuego controlado o algo parecido, sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Mantengan la calma, ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, que había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror.
Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder, solo podía observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. «No venimos a hacer daño», logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías. La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más, y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. «No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes», dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento, así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia nos deja con más preguntas que respuestas. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros, los gafes, nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos.
Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. Parece que hay actividad, susurró el comandante. Manténganse alerta. Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. ¿Estás seguro de que no nos han seguido?, preguntó uno de ellos. No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí, respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo, y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico.
Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire, y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo, y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo. «Necesitamos un plan inmediato». Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla, era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. «Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida». Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguido se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte, y el frío del agua se sentía en nuestros huesos. Pero teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. «No se muevan», susurró el comandante, con su voz tensa. «Esperen a que pasen». Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil, y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes.
donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. «Escuchen, la situación es delicada», dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. «Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar». Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cercenía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río,
Vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El eco de las botas sobre la piedra caliza es el único ritmo que te mantiene cuerdo cuando llevas 48 horas sin dormir. Soy teniente de infantería y lo que voy a relatar ocurrió en las profundidades de la sierra. Estoy en el estado de Guerrero, en una zona que los locales llaman la Quebrada de las Almas. No buscábamos delincuentes esa vez. Buscábamos una sección completa de la policía montada, que se había esfumado sin dejar rastro, dejando solo sus caballos en un sendero. El terreno era una herida abierta en la tierra, desfiladeros de 300 metros de caída y una vegetación tan cerrada que el machete se volvió una extensión inútil del brazo. Éramos 12 elementos. Al tercer día, llegamos a una aldea que no figuraba en las cartas topográficas de la misma Sedena. Eran chozas de piedra sin puertas, dispuestas en un círculo perfecto, alrededor de un árbol seco que parecía hecho de carbón. Lo primero que me heló mi líquido vital fue la luz. Eran las 6 de la tarde y el sol debería estar poniéndose con tonos rojizos. Pero en esa aldea la luz era blanca, plana, casi clínica, y no proyectaba sombras. Mis hombres empezaron a reportar fallos en el equipo. Las brújulas giraban locas, y las baterías de las radios, cargadas al 100%, se drenaron en minutos. «Mi teniente, mire los árboles», dijo el sargento Cuevas. Me fijé bien, y en las ramas del árbol central no había hojas, sino cientos de restos de uniformes militares y policiales, anudados con una precisión quirúrgica. Había gafetes de hombres que habían desaparecido hace 20 años, y lo más crudo, de las ramas goteaba un líquido espeso, transparente, que al caer al suelo no se absorbía, sino que se movía como un organismo independiente, buscando nuestras botas. Ordené revisar la choza más grande. Al entrar, el olor no era muerte, sino a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica masiva. En el centro del habitáculo, flotando escasos centímetros del suelo, estaba un hombre, o lo que quedaba de uno. Era uno de los policías desaparecidos. Estaba en posición fetal, pero su piel se había vuelto transparente. Podíamos ver sus órganos trabajando, pero no eran órganos humanos. Su corazón era un engranaje de obsidiana que giraba lentamente, y sus venas transportaban esa misma luz blanca que bañaba la aldea. «Ayúdenme», susurró el policía. Su voz no salió de su boca, sino que vibró en el metal de nuestras armas. En ese momento las paredes de piedra de la choza empezaron a sudar. La realidad se volvió maleable, como si estuviéramos dentro de un sueño febril. Las sombras que no existían afuera empezaron a brotar del suelo, pero no eran sombras nuestras, sino figuras delgadas, con dedos como agujas, que emergían de los rincones donde la luz no llegaba. «¡Formación de erizo! ¡No dejen que se acerquen!», grité desenfundando mi arma. Abrimos fuego. El sonido de los fusiles en ese espacio cerrado era ensordecedor, pero las balas atravesaban a las figuras como si fueran humo. No atacaban con fuerza física, se limitaban a tocarnos. Cuando una de esas manos rozó el brazo del cabo Méndez, su brazo no sangró, simplemente se borró. No quedó una herida, no hubo dolor inmediato,
Su extremidad desapareció de la existencia, dejando un espacio vacío donde antes había carne y hueso. No hubo heroísmo en esa misión, solo hubo una huida desesperada. Corrimos por la ladera, mientras el bosque detrás de nosotros parecía plegarse sobre sí mismo, como un papel siendo arrugado por una mano invisible. Escuchábamos las risas de algo que no tenía pulmones, un sonido metálico que se mezclaba con los gritos de Méndez, que colapsaba al ver que su cuerpo seguía desapareciendo por partes. Llegamos al punto de extracción solo 5 de nosotros. Al volver a la zona de control, el alto mando nos mantuvo en cuarentena 3 semanas. Nos interrogaron por separado, una y otra vez. Los psicólogos militares intentaron convencernos de que habíamos inhalado esporas de algún hongo alucinógeno dentro de esa misma región, pero hay algo que no pudieron explicar. Cada año en la fecha exacta de ese encuentro, la piel de mi pecho se vuelve transparente por unos segundos, permitiéndome ver que donde debería estar mi corazón, algo oscuro y frío está empezando a girar. La sierra no solo te quita hombres, a veces te cambia por dentro y te deja marcado como propiedad de algo que la ciencia militar nunca va a poder clasificar. Fue una noche fría y oscura cuando nos adentramos en las profundidades de la sierra de Malinalco. Nuestras botas crujían sobre las ramas secas mientras avanzábamos lentamente, con los sentidos alerta ante cualquier movimiento o sonido extraño. Éramos un grupo de 6 soldados, enviados a investigar una serie de desapariciones que habían ocurrido en esa zona remota y boscosa. Desde el principio sentí un mal presentimiento sobre ese lugar. El silencio sepulcral que nos rodeaba, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles, que me erizaban la piel. Mis compañeros también parecían inquietos, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si esperaran que algo o alguien saltara de entre las sombras. Mientras nos adentrábamos cada vez más en la espesura del bosque, la sensación de ser observados se intensificaba. Los habitantes de las aldeas cercanas evitaban hablar con nosotros y nos miraban con recelo. Algunos incluso se persignaban al vernos pasar, murmurando palabras que no lograba entender. Fue cerca del mediodía cuando llegamos a un claro oculto entre la densa vegetación. Allí encontramos un extraño círculo de piedras con marcas y símbolos tallados en ellas. Algunos de mis compañeros se acercaron a inspeccionar el lugar, pero yo me mantuve a distancia, sintiendo una inquietante sensación de peligro. Cuando el teniente Enrique ordenó que nos preparáramos para pasar la noche en ese sitio, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que no debíamos permanecer allí, pero mis objeciones fueron ignoradas. Mientras montábamos el campamento, no podía dejar de lanzar miradas nerviosas a mi alrededor, buscando cualquier indicio de peligro. Conforme la noche caía, el ambiente se volvía cada vez más pesado y a la vez opresivo. El aire parecía cargarse de una energía siniestra, y los sonidos del bosque se volvían más inquietantes. Algunos de mis compañeros comenzaron a reportar visiones extrañas y la sensación de ser observados. Fue cerca de la medianoche cuando todo se desató. Uno de los soldados salió del campamento, mas ya no regresó. Cuando fuimos a buscarlo encontramos su rifle tirado en el suelo, pero no había rastro de él. Inmediatamente la desesperación se apoderó de nosotros y el miedo se palpaba en el aire. Fue entonces cuando de pronto una figura femenina alta y esbelta, con ojos brillantes como brasas, se movía entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma, pero mis compañeros también la habían visto y estaban paralizados por el terror. La figura se acercaba lentamente y pude distinguir con más claridad sus rasgos. Era una mujer, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos parecían pozos de desesperación.
Extendió una mano hacia nosotros y en ese momento sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estrujaran el corazón. Creí que iba a fallecer allí mismo, pero uno de mis compañeros, Ernesto, logró reaccionar y comenzó a rezar en voz alta. La figura se desvaneció, dejándonos solos en la oscuridad. Fue entonces cuando decidimos que era hora de irnos de ese lugar. Con el primer rayo del sol recogimos nuestras pertenencias y emprendimos el regreso a la base, pero definitivamente ya no éramos los mismos. Algo en nosotros había cambiado. Cuando llegamos, nuestros superiores nos miraron con desconfianza y escepticismo. Nos acusaron de haber abandonado nuestro puesto y nos sometieron a un interrogatorio exhaustivo. Pero nosotros sabíamos la verdad y nos negamos a revelar lo que habíamos presenciado en la sierra. Años más tarde me enteré de que el campamento donde habíamos estado había sido abandonado. Algunos rumores decían que los soldados que lo ocupaban habían comenzado a tener experiencias sobrenaturales muy similares a las nuestras, y finalmente decidieron cerrar el lugar. Pero eso no fue la única consecuencia de nuestra expedición a la sierra. Algunos de mis compañeros comenzaron a sufrir extrañas enfermedades y algunos otros trastornos mentales. Uno de ellos terminó en un hospital psiquiátrico, gritando que veía brujas que lo acechaban. Otro de mis compañeros desapareció misteriosamente mientras realizaba una patrulla. Nunca más se supo de él, y la investigación oficial concluyó que había sido víctima de un ataque animal. Pero nosotros sabíamos la verdad. Había sido capturado por esas brujas en la sierra. Años más tarde me enteré de que el teniente Enrique también había fallecido en extrañas circunstancias. Según los informes, habían terminado con su vida a tiros por uno de sus propios hombres, que había enloquecido y afirmaba ver a las brujas vengándose. Aunque ya no estoy en el ejército, sigo teniendo sueños y visiones relacionadas con esa noche. Sé que algo oscuro y poderoso habita en esos bosques, algo que no debería ser perturbado, y temo que en algún momento esas brujas vuelvan a cobrar más víctimas. El crepúsculo apenas empezaba a desvanecerse, cuando la patrulla recibió la orden de tomar la carretera que serpenteaba entre los árboles de un frondoso bosque en el norte de México. El ambiente era tenso. Sabíamos que estábamos en un área caliente, señalada en nuestros mapas como un punto de alto riesgo, pero nuestro deber nos obligaba a cumplir con la misión. Si había algo que habíamos aprendido en el ejército, era que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. El sonido del motor de nuestra camioneta resonaba en la soledad del camino. Alrededor de nosotros solo estaban las sombras. La noche comenzaba a cubrirnos como un manto oscuro. Unos kilómetros más adelante la carretera se ensanchaba. Se notaba que era un lugar de paso común para el crimen organizado. Al volante iba mi compañero, el cabo Mendoza. Él era experimentado, un hombre que había visto más de lo que cualquiera debería. Pero incluso él no podía evitar que sus ojos se posaran con recelo en los vegetales al costado del camino. De repente, un crujido resonó a nuestra izquierda. No era un sonido común, era el sonido de ramas rompiéndose, de algo más que el viento. Mi corazón se detuvo por un instante. Mendoza también lo sintió. Su mirada se endureció y sus manos se aferraron al volante. «Desacelera», le dije. Él asintió apretando los dientes. Sabíamos que algo no estaba bien. Al poco rato, una serie de disparos rompió el silencio. Un estruendo de balas comenzó a acribillarnos. El cristal de la ventana estalló como un cristal de azúcar. Una lluvia de fragmentos que dejó mi rostro cubierto de pequeños cortes. El sonido de los disparos era aterrador y crudo. No podíamos ver de dónde venían. El caos nos envolvía. Mendoza aceleró intentando ponernos en cubierto, pero estaba demasiado expuesto.
«¡Baja, baja!», grité mientras me lanzaba al suelo. El vehículo se sacudió muy grotescamente cuando pasábamos sobre una piedra. El golpe fue brutal y una de las llantas reventó. En medio de la fuga sentí que algo me atravesaba el hombro. Miré hacia abajo y vi mi líquido vital brotando caliente y espeso. Grité no de dolor sino de pura rabia. La adrenalina en mi cuerpo me mantenía activo, aunque cada pulso me decía que debía rendirme. Desde el suelo vi cómo el cabo Mendoza hacía lo posible por controlar la situación. «¡Atención, cabrones!», vociferó con la voz resonando por encima del estruendo. Sacó su rifle e hizo fuego hacia el lugar de donde provenían las balas. El sonido de las mismas al chocar contra el metal y los gritos de la emboscada llenaban el aire, convirtiéndolo en un verdadero infierno. Un segundo disparo me alcanzó ahora en la pierna. La presión del líquido vital se sintió como un incendio. Miré a mi alrededor y mi escuadrón intentaba reagruparse, pero éramos un blanco fácil. Había más de ellos, al menos una docena. Los vi moverse como sombras, rápidos y calculadores. La paranoia creció en mí. Nunca había estado tan cerca de fallecer. Recargué mi arma y traté de mantener la calma. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarme así esperando a que acabaran con nosotros. Era una lucha por la supervivencia. «¡Retirada!», grité con todas mis fuerzas. Aún lloviendo abajo, Mendoza y yo comenzamos a hacer lo que pudimos para cubrir a nuestros hombres mientras retrocedían. Las balas silbaban. Podía sentir la vibración en mis huesos. Avanzamos hacia el bosque donde el entorno ofrecía algo de refugio. La maleza estaba espesa y los árboles altos parecían murmurar nuestras últimas palabras. En esa confusión tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas. El dolor en mi pierna comenzó a ser insoportable, pero me levanté como pude. Había que seguir luchando. «Formen un perímetro», ordené a los hombres, y aunque la voz me temblaba, la tenacidad me guiaba. Pude escuchar murmullos a nuestro alrededor, el sonido de pasos acercándose. Eran ellos, pretendiendo que la noche fueran sus cómplices. En mis entrañas había un nudo. Los vi moverse por las sombras. La vida jugaba con nosotros, y en esos momentos todo se transformó en una pesadilla. Mis hombres respondían a mis órdenes, aunque el miedo era palpable en sus rostros. Las balas continuaban silbando, y la angustia era cada vez más intensa. Uno de mis hombres, el soldado León, perdió la calma. «¡No voy a fallecer aquí!», gritó, y empezó a disparar indiscriminadamente, como si deseara que la ira de su fuego aplacara el miedo. «¡Cálmate!», le grité, pero era tarde. Lo vi caer, un destello rojo como un faro en la oscuridad. Los gritos se mezclaron con los disparos. Era un coro escalofriante. Era la primera vez que veía fallecer a alguien tan cerca. La visión de su líquido vital, la mirada de terror en sus ojos, se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. La desesperación se adueñó de mí. Con un trozo de tela rasgado traté de vendar mi herida, pero era inútil. El líquido no cesaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. La lucha continuó. Con mis hombres nos movimos de cobertura en cobertura, intentando ganar terreno, intentando salir de esa trampa infernal. El sonido de las balas y los gritos de nuestros agresores parecían una sinfonía de caos. Cada disparo era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Luego, un tiro resonó y sentí que el mundo se detenía. Una sombra apareció frente a mí y en un instante, una figura se abalanzó. Combatimos en un cuerpo a cuerpo brutal. El olor a pólvora y sudor era nauseabundo. Logré derribarlo, pero el rostro de mi agresor era una máscara de locura. Su sonrisa era tan perturbadora que se me erizaba la piel.
Antes de que pudiera hacer algo, él mismo se desvaneció entre las sombras, perdiéndose en la noche. No recuerdo cuánto tiempo pasó, solo sé que finalmente logramos reagruparnos y pusimos dirección hacia un punto más seguro. La angustia y el terror nos perseguían como espectros. Cada ruido se volvió un eco aterrador. La noche nos había dejado una estela de fallecimiento y confusión que nunca íbamos a olvidar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, varios vigías nos esperaban. El amanecer rompía el horizonte, pero para nosotros el día jamás volvería a ser igual. Esa batalla había terminado, pero sus ecos permanecieron en nosotros para siempre, grabados a fuego en nuestras memorias. Las huellas de la lucha son difíciles de borrar, y con cada año que pasa, la sombra de esa emboscada se siente más cercana, como un recuerdo eterno de la fragilidad de la vida y del terror que vivimos día con día. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros.
En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano,
Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo. Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas, y al voltear, me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas, y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. La sierra de la laguna se alzaba ante nosotros como un imponente muro de roca y vegetación. Habíamos llegado con la intención de realizar un ejercicio de entrenamiento, pero la naturaleza implacable del lugar rápidamente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Desde el primer momento, sentí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un territorio desconocido, y el silencio que rodeaba la sierra era casi ensordecedor. El primer día transcurrió con normalidad. Nos dividimos en grupos y realizamos patrullas en las laderas, tratando de familiarizarnos con el terreno. La sierra era hermosa, pero había algo en el aire que me inquietaba. Las sombras se alargaban en el ocaso, y cuando la noche cayó, el campamento se convirtió en un refugio temporal en medio de la oscuridad. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo algunas historias de terror y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, una sensación de inquietud se cercenía sobre nosotros, como si algo nos estuviera observando. Esa noche fue demasiado larga. Alrededor de la medianoche un estruendo repentino me despertó. A través de la oscuridad escuché el sonido de rocas deslizándose. Nos reunimos rápidamente y tras un breve análisis, decidimos que debíamos explorar el área cercana por si algún compañero había caído en un deslizamiento. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos en silencio, con las linternas iluminando el camino. Mientras avanzábamos, el terreno se volvió más difícil. Las rocas sueltas y la vegetación densa nos obligaban a estar en alerta máxima. De repente,
Escuchamos un grito desgarrador que provenía de la dirección de nuestro campamento. El sonido era tan intenso que mi corazón se detuvo por un instante. Corrimos hacia el origen del grito, solo para encontrar el campamento desordenado. Las mochilas estaban abiertas y algunos de nuestros compañeros estaban desaparecidos. El caos se apoderó de nosotros. Comenzamos a llamarlos, pero nuestras voces resonaban en la noche sin respuesta. La sensación de pánico creció en mi pecho. Mientras buscábamos a nuestros compañeros, encontramos huellas en el suelo que no pertenecían a ninguno de nosotros. Eran huellas grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado merodeando por nuestro campamento. Cada vez que miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. La sierra, que al principio había parecido un lugar de entrenamiento, se había transformado en un laberinto de incertidumbre. A medida que la oscuridad se desvanecía con el amanecer, decidimos dividirnos. Lo hicimos en grupos para buscar a los desaparecidos. Con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas, me uní a un par de compañeros y comenzamos a explorar la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso. La naturaleza, que antes había parecido acogedora, ahora se sentía hostil. Los sonidos de los pájaros y los insectos habían desaparecido, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cueva en la ladera de una montaña. Sin pensarlo dos veces, decidimos investigar. La entrada era oscura y el aire parecía soplar desde su interior. Con linternas en mano nos adentramos cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de humedad y había marcas en el suelo que parecían recientes. La cueva era más profunda de lo que habíamos imaginado, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso. De repente escuchamos un susurro. Fue un sonido tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Nos miramos y la preocupación se reflejó en los rostros de mis compañeros. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentí que algo no estaba bien. Cuando llegamos a una cámara más amplia, encontramos objetos personales, botellas de agua, ropa y un par de mochilas. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que pertenecían a nuestros compañeros desaparecidos. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se había convertido en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en esa sierra, algo que no podíamos comprender del todo. Mientras inspeccionábamos la cueva, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz familiar, y el pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, lo que vimos me dejó helado. Un grupo de hombres armados nos esperaba, y sus miradas eran frías y amenazantes. No parecían ser parte de nuestro país, y el lenguaje que hablaban era desconocido para mí. Sin más opción, decidimos retroceder y tratar de encontrar un camino de escape. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a disparar y nos vimos obligados a buscar refugio en la cueva. La tensión era palpable. Nos agrupamos tratando de protegernos unos a otros mientras los disparos resonaban en el aire. La adrenalina corría por mis venas, y la realidad de la situación se acentuó en mí. No solo estábamos en peligro físico, sino que también habíamos caído en una trampa. Las voces de nuestros compañeros desaparecidos resonaban en mi mente, y la desesperación se convirtió en un grillete que me oprimía el pecho. A medida que luchábamos por mantener la calma y encontrar una salida, la cueva se convirtió en un laberinto. Las balas seguían volando, y el espacio se sentía cada vez más limitado. Logramos encontrar un pasaje lateral que nos llevó a un túnel más estrecho. Sin saber cuánto tiempo teníamos, decidimos avanzar. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera de la cueva. El aire fresco nos golpeó de inmediato y salimos corriendo hacia la libertad, pero al dar un vistazo atrás vi cómo los hombres armados se acercaban.
La sierra, que había sido un refugio, se había convertido en un escenario de horror. De alguna manera logramos escapar del grupo armado y nos adentramos más en la montaña. A medida que avanzábamos, la angustia se apoderaba de mí. Habíamos perdido a varios compañeros y la incertidumbre sobre un destino pasaba en mi mente. La noche cayó nuevamente y con ella el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos si los hombres nos seguían, si nuestros compañeros estaban vivos o no. Esa noche tratábamos de descansar y el llanto de un compañero resonaba. La realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo evidente. La sierra, que al principio parecía un lugar de entrenamiento, se había convertido en un campo de batalla, y la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra nuestros propios miedos, la incertidumbre y la pérdida. Cuando amaneció nos encontramos con la dura realidad de la situación. Decidimos que era hora de regresar y buscar ayuda, y así lo hicimos. Al llegar a la sierra de Cuchumatán sentí un nudo en el estómago. Habíamos sido desplegados con la misión de desmantelar un grupo criminal que operaba en la región, pero la atmósfera en el aire era tensa. La belleza de la sierra, con sus picos altos y vegetación exuberante, contrastaba con la realidad de las advertencias que habíamos escuchado sobre las situaciones en la zona. Sabía que no era un lugar donde se podía bajar la guardia. El primer día fue complicado. Nos dividimos en equipos y comenzamos a patrullar los alrededores. Tratamos de obtener información de los pobladores. Sin embargo, la desconfianza es palpable. Los habitantes nos miraban con recelo, como si supieran que éramos soldados y no deseaban nuestra presencia. La mayoría de las casas estaban cerradas, y cuando lográbamos hablar con alguien, las respuestas eran evasivas. Un anciano nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ciertos lugares. Sus ojos reflejaban un profundo temor. No todos los que entran salen, nos dijo, y sus advertencias resonaron en mi mente. Al caer la noche, establecimos nuestro campamento en un claro. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una manta pesada. Las luces de la fogata iluminaban nuestros rostros cansados, pero la preocupación estaba presente. Mientras compartíamos historias para mantener el ánimo, uno de mis compañeros sugirió que deberíamos hacer una ronda de vigilancia. Acepté sin pensar, sintiendo que era mejor estar preparados. Durante la noche, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un motor de motocicleta. Nos miramos entre nosotros y la tensión se hizo evidente. Sabíamos que el grupo criminal al que buscábamos podría estar cerca. A medida que el ruido se aproximaba, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos pusimos en alerta máxima, preparándonos para cualquier eventualidad. De repente, la oscuridad se iluminó con luces brillantes. Un grupo de hombres armados apareció y la situación se volvió caótica. La sorpresa nos dejó paralizados por un instante, y antes de que pudiéramos reaccionar comenzaron a disparar. El sonido de las balas resonó en la noche, y el pánico se apoderó de nosotros. Nos dispersamos en busca de cobertura, tratando de protegernos unos a otros. Mientras corría hacia un arbusto cercano, sentí que el tiempo se había detenido. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. A medida que buscaba refugio, vi a un compañero caer al suelo. Su grito me heló la sangre. No podía dejarlo atrás, así que corrí hacia él, ignorando el peligro que acechaba. Cuando llegué a su lado, vi que estaba herido, y la situación se volvió aún más crítica. Con la adrenalina al máximo traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Los disparos seguían resonando, y el caos continuaba a nuestro alrededor. Logré llevarlo detrás de un árbol, pero el tiempo se estaba acabando. Sabía que teníamos que salir de allí y rápido. Los hombres armados estaban organizándose, y la sensación de que nos rodeaban era inminente. Mientras trataba de calmar a mi compañero,
Noté que la situación se volvía más desesperada. La comunicación con el resto del equipo era imposible. Estábamos solos en medio de un conflicto que había escalado más allá de nuestras expectativas. La lucha por la supervivencia nos había atrapado en una trampa mortal. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos allí. Con el corazón en la garganta y la mente llena de dudas, comenzamos a movernos de nuevo. La sierra era un laberinto de árboles y sombras, y cada ruido parecía amplificarse en la noche. Tenía la sensación de que el enemigo nos seguía, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que avanzábamos, encontramos un camino que nos llevó a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era una distracción en medio del caos. Decidimos ocultarnos durante un momento para evaluar nuestra situación. Mientras esperábamos, me di cuenta de que necesitábamos un plan. La misión había sido diseñada para ser rápida y eficiente, pero ahora todo había cambiado. La supervivencia era nuestra única prioridad. Después de un tiempo, decidimos que era hora de regresar al campamento. Al llegar el lugar estaba en silencio. Los demás compañeros habían logrado refugiarse y estaban organizando un plan de escape. A medida que nos reunimos, comenzamos a hablar sobre lo ocurrido. La angustia en sus rostros era evidente. Habíamos perdido un compañero en el ataque, y el dolor de esa pérdida era abrumador. Consciente de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo, decidimos que la mejor opción era salir de la sierra antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Mientras nos movíamos, la desconfianza entre nosotros crecía. La experiencia había dejado cicatrices profundas, y la línea entre el bien y el mal se había difuminado. Sabía que cada uno de nosotros cargaría con el peso de lo sucedido. La sierra de Cuchumán, que había prometido ser una misión de justicia, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. La lucha no solo era contra el enemigo exterior, sino también contra la culpa y la desesperanza. Cada paso que dábamos hacia la salida era un recordatorio de lo que habíamos perdido, una vida. Al final, la belleza del lugar se vio opacada por el caos y el sufrimiento que habíamos enfrentado. Finalmente, al llegar a la base, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? La misión fracasó esa vez, y las sombras de la sierra nos seguirán a donde vayamos. Cada uno de nosotros se pregunta si alguna vez podríamos dejar atrás el trauma de lo vivido. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús,
divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente un 80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Mi nombre es Alejandro, y soy un gafe que ha servido en el ejército durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera he participado en innumerables misiones de alto riesgo, pero una en particular marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi unidad fue asignada a una operación en la frontera norte de México, cerca de Tijuana. Nuestro objetivo era infiltrarnos en un complejo de narcotraficantes, recopilar información valiosa que pudiera ser utilizada para desmantelar su organización. Después de semanas de preparación y planeación, llegó el día de la misión. Nos dividimos en pequeños grupos y nos adentramos sigilosamente en el territorio enemigo. Mi equipo, conformado por 5 gafes experimentados, avanzaban con cautela entre la maleza, evitando cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Mientras nos acercábamos a nuestro objetivo, notamos que el ambiente se volvía cada vez más tenso. El silencio era abrumador, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, similar al de una maquinaria en funcionamiento. Siguiendo la pista, nos encontramos con una estructura imponente, casi camuflada entre los árboles y arbustos. Era claramente un complejo de procesamiento de productos ilícitos, pero algo en él nos inquietaba bastante. Decidimos rodear el perímetro en busca de una entrada discreta. Mientras avanzábamos, uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco.
Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Nos indicó que había escuchado voces, pero no lograba identificar su procedencia. Instintivamente nos agrupamos y continuamos con extrema precaución. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y delgada, que parecía flotar entre las sombras. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de poder reaccionar. La figura se acercaba lentamente, y a medida que se aproximaba, sentíamos que nuestros sentidos se nublaban. Era como si una fuerza invisible intentara apoderarse de nosotros. Sin previo aviso, la figura se lanzó sobre el cabo Ramírez, quien gritó aterrorizado. Nosotros reaccionamos disparando, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. En medio del caos logramos retroceder y buscar refugio, pero la criatura nos estaba persiguiendo, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Desesperados intentamos comunicarnos con la base, pero las radios no funcionaban. Estábamos completamente aislados, enfrentando una amenaza que desafiaba toda lógica. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo, víctimas de esa criatura imparable. En el último esfuerzo logré llegar a un claro y encender una bengala. La intensa luz pareció ahuyentar a la figura, que se desvaneció entre las sombras casi al instante. Herido y exhausto logré escapar y encontrar un lugar seguro donde esperar el rescate. Cuando regresé a la base, mis superiores me interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Sin embargo, no les conté toda la verdad. Sabía que nadie me creería si les hablaba de esa criatura. En su lugar, di una versión más racional de los hechos. Desde entonces, he cargado con el peso de esa experiencia. Sé que lo que enfrentamos esa noche no era de este mundo, y que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, he decidido mantener silencio, consciente de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. La Sierra de Durango es un territorio complicado, lleno de montañas y valles profundos, donde el narcotráfico ha echado raíces muy profundas. Como parte de una unidad del ejército mexicano, mi escuadrón recibió la misión de desmantelar un cartel que había estado operando en la región, sembrando el miedo en las comunidades locales. Sabíamos que el caos era parte del juego, pero lo que no podíamos prever era lo que íbamos a encontrar en nuestra búsqueda. Ese día el clima era áspero. El calor del día se transformaba en un frío cortante por la noche. Nos establecimos en una pequeña base improvisada, un viejo refugio que había sido utilizado por otros soldados en campañas anteriores. Las paredes estaban desgastadas, pero lo más inquietante era la sensación de que el lugar estaba cargado de historia, encuentros que habían dejado huellas imborrables. A medida que caía la noche, el silencio de la sierra era abrumador, interrumpido solo por el sonido de los grillos y el crujir de las hojas. La primera noche, mientras estábamos en guardia, una extraña sensación me invadió. Miré hacia el horizonte y vi una luz tenue, como un destello que aparecía y desaparecía entre los árboles. Era la primera vez que oía historias sobre luces en la sierra, relatos de campesinos sobre espíritus que merodeaban por la zona. Intenté ignorarlo, concentrándome en la vigilancia, pero mi mente no podía dejar de divagar. Al día siguiente nos adentramos en la sierra en busca de información sobre el cartel. Hablamos con algunas personas que parecían estar al borde del colapso. Sus ojos reflejaban el terror que sentían. Una mujer con una mirada perdida nos contó sobre la desaparición de hombres en la noche. Se lo llevan las sombras, dijo, con un temblor en la voz. Al principio pensé que eran solo historias para asustar a los niños, pero las miradas de desasosiego en sus rostros
me hicieron cuestionar todo. Mientras avanzábamos, nos encontramos con un grupo de narcotraficantes en un claro. El tiroteo fue inmediato y caótico. El sonido de las balas resonaban por la sierra y la adrenalina se disparó. En medio del caos vi a uno de mis compañeros caer, una imagen que se grabaría en mi mente por siempre. Logramos repeler el ataque, pero el costo fue demasiado alto. El aire estaba impregnado de pólvora y líquido vital. El silencio que siguió fue escalofriante. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, nuevamente vi la luz en el horizonte. Esta vez parecía más cercana, pulsante, como si tuviera vida propia. No podía ignorar la sensación de que algo estaba observando. Decidí salir a investigar, sintiendo que debía entender lo que estaba sucediendo. Comencé a caminar hacia la luz, sintiendo la tensión en el aire. Cuanto más me acercaba, más intensas se volvían mis emociones. La luz brillaba con fuerza, iluminando el oscuro sendero. Cuando llegué al lugar donde parecía originarse todo esto, encontré un círculo de piedras y en el centro una pequeña hoguera apagada. No había nadie, sin embargo la atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de energía. En el suelo vi un trozo de tela negra y un pequeño objeto que parecía un amuleto. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo había sombras. El frío se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces que decidí que era mejor regresar. Al volver a la base, mis compañeros notaron que estaba inquieto. Intenté compartir lo que había visto, pero la mayoría se mostraba escéptica. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo más había en la sierra, algo que iba más allá del cartel y de todo este caos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un murmullo, un susurro que parecía provenir de la sierra. Mis compañeros también lo oyeron, y la tensión aumentó. Era como si las voces de los que habían caído en la lucha estuvieran llamándonos. Los días siguientes fueron una mezcla de enfrentamientos con el cartel y la constante sensación de ser observados. Cada vez que salíamos de la base, el aire parecía volverse más pesado. No podía dejar de pensar en las palabras de la mujer del pueblo sobre las sombras. Durante una de las misiones, encontramos un campamento abandonado del cartel. En el suelo había símbolos extraños y velas derretidas. Era evidente que habían estado realizando rituales de brujería, pero no entendíamos con qué propósito. La situación llegó a un punto crítico cuando en medio de un nuevo enfrentamiento, escuchamos gritos que no parecían provenir de nosotros. Eran ecos de dolor, como si los espíritus de aquellos que habían caído en la lucha estuvieran clamando por justicia. La confusión reinaba, y muchos de nosotros empezamos a cuestionar lo que estábamos enfrentando. La sierra, con su belleza aterradora, parecía haber cobrado vida, desafiándonos a continuar. Esa noche decidí regresar a Claro, donde había encontrado el círculo de piedras, y esa vez estaba decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Cuando llegué, la luz apareció nuevamente, incluso más intensa que antes. En el centro del círculo vi formas danzantes, sombras que se retorcían y se movían al ritmo de un canto que resonaba en el aire. Era un espectáculo hipnótico y aterrador a la vez. Sentí que me atrapaba, que me llamaba a unirme a ellas. De repente una voz clara y fuerte me sacó de mi trance. «¡Regresa!». Era una voz que no podía identificar, pero que resonaba en mi mente. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí de regreso a la base. La sensación de ser perseguido me acompañó toda la noche. Al llegar, mis compañeros me miraron con preocupación. Les conté lo que había visto, y aunque algunos se rieron, otros parecían entender que había algo más allá de nuestra misión. Finalmente, después de días de combate, logramos desmantelar el campamento del cartel. Sin embargo, el costo fue alto, y el peso de lo que habíamos vivido
Es algo que nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. Historias de terror de la internet.